Instrucción espiritual por Ramana Maharshi. 11. Si tal es la naturaleza de la liberación, moksha, ¿por qué algunas escrituras lo relacionan con el cuerpo? Dicen que el alma individual puede alcanzar la liberación solo cuando abandona el cuerpo. Solo si la esclavitud es real, tenemos entonces que tener en cuenta la liberación y la naturaleza de sus experiencias. En lo que respecta al ser, Purusha, en realidad no está sometido a esclavitud alguna en ninguno de los 4 estados. Como la esclavitud no es más que una suposición mental, según la proclamación enfática del sistema Vedanta, ¿cómo se puede plantear el tema de la liberación que depende del planteamiento de la idea de la esclavitud cuando ésta no existe? Sin conocer esta verdad, indagar sobre la naturaleza de la esclavitud y la liberación es como preguntarse sobre el color y la altura del hijo inexistente de una mujer estéril o de los cuernos de una liebre. 12. Si esto es así, ¿no son acaso las descripciones de esclavitud y liberación que encontramos en las escrituras irrelevantes e inciertas? No, no lo son. Por el contrario, la ilusión de la esclavitud provocada por la ignorancia desde tiempo inmemorial puede eliminarse solo por medio del conocimiento, y para este fin se ha venido aceptando usualmente el término liberación. Esto es todo. El hecho de que las características de la liberación se describan de varias maneras diversas demuestra que son imaginarias. 13. En tal caso, ¿no resultan inútiles todos los esfuerzos como el estudio, escuchar, la reflexión, etc.? No, no son inútiles. La firme convicción de que no existe ni liberación ni esclavitud es el propósito supremo de todo esfuerzo. Como no se puede lograr este objetivo de poder ver valientemente mediante la experiencia directa que la liberación y la esclavitud no existen, excepto con la ayuda de las prácticas anteriormente mencionadas, el esfuerzo es útil. 14. ¿Existe alguna autoridad que diga que no existe ni esclavitud ni liberación? Esto se decide en base a la convicción de la experiencia y no solo en base a las escrituras. 15. Si se experimenta, ¿cómo se experimenta? Esclavitud y liberación no son más que términos lingüísticos. No tienen realidad propia, por tanto no tienen un significado por sí mismos. Es necesario aceptar la existencia de algo básico, de lo cual son modificaciones. Si uno se pregunta, ¿para quién existe esclavitud y liberación? Se verá que es para mí. Si uno se pregunta, ¿quién soy yo? Se podrá ver que no existe tal cosa como el yo. Entonces se podrá ver con la misma claridad que se ve un fruto de amalaka en la propia mano, que lo que queda es el ser verdadero de uno mismo. Esta verdad la entenderán de manera natural y clara todos aquellos que dejen de lado las simples discusiones verbales e indaguen en sí mismos en su interior. Al igual que indudablemente todas las personas realizadas ven de forma uniforme que no existe ni esclavitud ni liberación en lo que se refiere al verdadero ser. 16. Si en realidad no existe ni esclavitud ni liberación, ¿por qué se experimenta de manera real el gozo y el pesar? Parecen reales solo cuando uno se aleja de su propia naturaleza. En realidad no existen. 17. ¿Es posible que todas las personas conozcan directamente, sin duda alguna, lo que significa realmente su propia naturaleza? Sin duda alguna es posible. 18. ¿Cómo? Todo el mundo ha experimentado que incluso en los estados de sueño profundo, desvanecimiento, etc., cuando todo el universo móvil y estacionario, comenzando por la Tierra y acabando
con el inmanifiesto prakriti, desaparece. Uno no desaparece. Por tanto, el estado del ser puro, que es común a todos y que todos experimentamos siempre de manera directa, es la propia naturaleza de uno. La conclusión es que todas las experiencias, tanto en el estado de iluminación como de ignorancia, que pueden describirse con palabras diferentes, son opuestas a la propia naturaleza verdadera de uno.